tiempo pasado fue mejor. Somos la voz de la generación irrompible. Somos un colectivo independiente sin filiación política, religiosa ni fines con ánimos de lucro. Hemos llegado aquí para quedarnos. Acompáñenos. Empezamos. Hola a todos. Un saludo especial. ¿Cómo está la generación irrompible? Espero que esta semana no duelan los tuétanos, las articulaciones y sus huesos. ¿Cuál nueva enfermedad les han diagnosticado a aquellos nacidos la segunda mitad del siglo XX? Gracias por acompañarnos y esta es su mesa de trabajo. Nos acompañan al aire Juan Carlos Castro en esta mesa. Juanca. Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a esta primera emisión de Paideia Real en La Voz de los Irrompibles. Sí, somos la voz de la generación irrompible. También nos acompaña este día aquí en esta transmisión un neófito en todos estos temas de la radio, quien quiso acompañarnos, miembro de la mesa de trabajo de la voz de la generación irrompible, Ricardo Robles Rosario. Ricardo, bienvenido. Muy buenas a todos los oyentes, muy contento de participar en esta mesa de trabajo. Anda, este es un nombre sucinto, ¿ah? Bueno, entonces saludándolos. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué suena esta semana? Pues cómo vamos a trabajar. Este programa va a ser muy sencillo. A quienes nos acompañen en cualquiera de nuestras plataformas y en nuestra señal, somos www.paideiareal.com. Gracias por acompañarnos y por apoyar esta iniciativa. Un saludo especial. Nos han enviado saludos que vamos a poner al aire en nuestras emisiones y estamos pues aquí haciendo ya la colección de saludos y la colección de comunicados con fines sociales. Un abrazo especial a esta hora al excelentísimo galeno, el doctor Jaime Rodríguez Berrío, Jaime Alberto Rodríguez Berrío, miembro de esta mesa de trabajo, que por temas de fluido eléctrico en la ciudad de Santa Marta, al momento de esta grabación, le fue imposible conectarse y no nos pudo acompañar en esta primera emisión. Un saludo a usted, mi querido hermano. Saludos allá en Santa Marta. Bueno, ¿qué vamos a trabajar en la temática de la voz de la generación irrompible, Juanca? Bueno, pues estamos hablando de la generación irrompible. ¿De quiénes se trata? Se trata de la gente que ha nacido de los 70s, 80s, 90s. Esa generación que era una generación fuerte psicológicamente, que tenía metas trazadas, que sabía qué es lo que tocaba hacer en la vida. Y de eso es lo que vamos a hablar. Hay diferentes artículos que hemos escrito, vamos a leerlos y vamos a hablar sobre este artículo y esperamos la respuesta de los oyentes. ¿Qué opinan? ¿Qué más harían? ¿Cómo ven cada una de nuestras aportaciones y qué podrían ellos añadir a cada una de estas notas que tenemos? Oye, muy interesante, Juanca, muy interesante. Sí, la idea es que, ¿por qué somos la generación irrompible? Lo somos porque en el fondo nos criamos tomando agua del tubo. No utilizábamos cascos en nuestras bicicletas. Quienes tenían bicicleta, ¿no? Porque realmente, no sé ustedes, pero vine a tener ya bicicleta en una avanzada de mi vida, casi que cuando me tocó comprarla a mí mismo. Así nos tocó a muchos. De mi trabajo. Somos la generación irrompible porque nos dieron juguete en la escuela. Levanten la mano en este punto acá y denle like si usted fue de los que su profe se quitó la correa y le dio juguete con la correa o con la raqueta. Eso se utilizaba. A mí me rompieron varias reglas. Anda, la regla, el juguete, la raqueta. La violencia era una manera excelente. Dice, la letra con sangre entra, decían. Bueno, ya eso eran temas que hoy en día rayarían de estancia o rayarían en lo ilegal, el maltrato infantil, el acoso y el maltrato. Hoy en día esos hacen parte del léxico de la generación que ya se torna más frágil.
Hoy en día ya escuchamos nosotros que los muchachos utilizan palabras que para nosotros vinieron a aparecer después de los 90. Ya hablan de estrés, tengo estrés, me siento estresado. Mi Y trabajo es la, muy pesado para mí, pues cambie de trabajo. Somos la generación irrompible y si usted está aquí en este punto, no olvide dar like y acompáñenos en nuestras plataformas. ¿Qué opina Ricardo? Todos los puntos relacionados anteriormente, el cambio generacional, siempre hay, cada generación trae su propio afán. Yo soy del año 89, pues sin embargo tuve ciertas experiencias en las instituciones académicas. La verdad era bastante indisciplinado y sí tuve la experiencia con los docentes con el tema de las reglas. Un momento que nunca se me olvidó, que fue un tema que me hicieron arrodillar en el sol con unos ladrillos cargándolos en las manos, lo cual era una forma de educación antigua, pero bueno, las cosas han cambiado con el tiempo y pues las cosas han mejorado a su manera y cada quien pues educa de su mejor forma. Hombre, sí, eso es cierto. Un saludo especial hoy, Día de los Padres, a todos aquellos machos alfa que nos acompañan en sintonía. Ustedes acuérdense de saludar a sus padres el día de hoy porque es el Día de los Padres en Colombia. Fecha comercial que nos toca y no tan concurrida como el Día de las Madres. Pero bueno, es el Día de los Padres. Y vamos a darle paso a una primera columna. ¿Quién quiere empezar? yo vi la importancia de la lectura, me pareció interesantísima esa columna, yo votaría por esa primera columna. No, arranquemos con la tuya, Juanca. Gracias por el voto de confianza. Cerremos con la lectura y dejemos de segunda la columna acá de nuestro aprendiz de radio, Ricardo Robles, ¿te parece? Así No, que suéltala, maestro. ok, se titula ¿Todo tiempo fue mejor? Esta expresión es un estandarte de psicología de las personas que han vivido 10 lustros o más. Es una manifestación de la melancolía que les produce los recuerdos de eventos consuetudinarios de antaño, donde los problemas eran más llevaderos y las bienaventuranzas más significativas. Dicho en otras palabras, es parte de una jerga de personas que están empezando a envejecer y que prefieren regodearse en recuerdos del pasado en lugar de asumir y disfrutar el presente. Ahora, ya que estoy llegando al 10º lustro de vida, he decidido revisar esta expresión y evaluar su validez. He esperado por mucho tiempo porque cuando empecé a escuchar esa expresión me parecía que era demasiado joven para entenderla, pero me he dado cuenta que es simplemente el resultado de la significancia asignada a cada recuerdo y no de una realidad concreta. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, me puse a la tarea de hacer el balance de las ventajas comparativas de los hechos relevantes en lo que llamamos vida, que he llegado a la conclusión es el conjunto de herramientas sociales, tecnológicas y cognitivas con las que se afrontan las vivencias de ocio, trabajo, relaciones interpersonales y estudio de cada individuo. Vivencias de ocio. Cuando era niño nos entreteníamos jugando fútbol en la calle con amigos. También jugábamos las maquinitas, como les decíamos, a esas salas de videojuegos atestadas de muchachitos ávidos de juegos básicos como Invaders, Pac-Man, Frogger, Príncipe de Persia y Mario Bros, entre otros. En esas salas siempre olía a sudor concentrado y hacía un calor propio de los sitios llenos de pantallas hechas a bases de tubos de rayos catódicos. Ahora quienes queramos jugar algún videojuego podemos descargarlos en el celular, en la PC o jugarlos en cualquiera de las consolas disponibles en el mercado. Ya no es necesario ir a un sitio específico para encontrarnos con otros que tengan los mismos gustos y jugar. Ahora todo es online, en pantallas que si producen alguna radiación es mínima. El trabajo. Antes, en toda empresa existía un cargo imprescindible, el de mensajero. El mensajero se encargaba de hacer las consignaciones, pagar los parafiscales, llevar las cartas, telegramas, entre otras tareas. Ahora realizamos transferencias y pagos electrónicos, enviamos emails y pagamos servicios a través de diferentes pasajes. Muchas empresas ya no tienen mensajeros. Hoy en día, con el auge de la inteligencia artificial, muchas profesiones correrán la misma suerte.
Antes teníamos que desarrollar nuestro trabajo en oficinas y fábricas. Ahora gran parte de ese trabajo se puede realizar en la modalidad de teletrabajo, en la comodidad de algún sitio de coworking, la sala de la casa, la cama o inclusive desde la playa. Relaciones interpersonales. Antes las relaciones eran más simples, auténticas y creo más seguras. Si tratábamos en el colegio, si estábamos en el colegio y veíamos una chica que nos gustaba, procurábamos captar su atención mediante un compañero en común y los más arriesgados lo hacían directamente. Podríamos ver sus actitudes, su modo de vestir, su interacción con el entorno, sus microexpresiones. Ahora simplemente utilizamos las redes sociales como Facebook. Digo Facebook porque es falsa. Nadie muestra realmente la realidad. X, anteriormente Twitter, Instagram, y para los que buscan algo más explícito y contundente, Tinder. Todos estos medios tecnológicos ofrecen rapidez y permiten la búsqueda a través de algoritmos que filtran por gusto, religión, nacionalidad, aspecto, entre otros. Es así como escoger una muñeca prefabricada de un menú muy específico de opciones. Se pierde la emoción del primer contacto, el aroma de la otra persona, saber de entrada si le gusta o no, si realmente me va a gustar o no. En lo personal, las redes sociales son una opción muy eficiente para la búsqueda de pareja, pero prefiero seguir la antigüita. Estudio. Antes teníamos que estar sentados obligatoriamente frente a la fuente del conocimiento que vomitaba la información, recitándola de manera casi automática. Nosotros, como recipiendarios de esa luz de sabiduría que emanaba, teníamos que ingerir esa sapiencia como pichones de pingüinos, tragándonos todo lo que nos decían chisistar. En otros casos, dependiendo del profesor, podríamos utilizar la imagen metafórica de la alimentación de los koalas cachorros. Tragábamos las heces de lo que nos querían nutrir con su conocimiento. Teníamos a mano libros que para consultarlos requerían ir a unas ya muy olvidadas edificaciones que en este entonces llamábamos bibliotecas. Si queríamos contrastar opiniones de diferentes autores, era muy difícil. Ahora los alumnos tienen algo que en hebreo se llama chutzpah, es decir, la desdiosificación de los docentes, viéndolos como personas falibles. La información está al alcance de sus dedos, con un solo decir OK Google o llamar a Alexa, pueden hacer preguntas específicas y encontrar respuestas a velocidades inimaginables como nunca antes. Antes no teníamos que cuestionar la veracidad de lo que encontramos en los libros. Ahora debemos ser muy cuidadosos con la fiabilidad de las fuentes. Antes, debido al método de búsqueda y lectura, adquiríamos un conocimiento más profundo. Ahora somos simplemente un mar de conocimiento con 1 centímetro de profundidad. Eso es todo. Oye, qué linda esa columna. Reflexiona de muchos aspectos, ¿no? Los 80s, 90s, 70s, 60s, unas generaciones diferentes. Mencionabas el tema de las bibliotecas. ¿Quién no conoció una biblioteca? Hoy en día uno tiene acceso al internet y tiene uno su teléfono y participamos en grupos donde se comparten libros, revistas, periódicos y el acceso a la información es casi que inmediato. Era un sueño ver Star Trek y en Star Trek ver cómo se transportaban holográficamente y se comunicaban tocándose la insignia de la flota espacial con la mano. Era uno, ¿cuándo será? Hoy en día ya sacamos cada uno un teléfono, mira una película, mira los libros, accedes. Bien interesante ese tema, mejor dicho, vigente hoy y siempre, Juanca. Buena columna, te felicito. Muchas gracias. Hay una cosa que quisiera ampliar sobre el asunto y cosas, las razones por las cuales se describen diferentes cosas, pues diferentes temas en esta misma columna. Cuéntanos. El hecho de tener el contacto obligatoriamente social para cuando salíamos a las maquinitas o para ir a jugar, nos obligaba siempre a estar en una interacción social muy natural, no obligada, sin presiones, porque era por los gustos de cada uno, de cada persona. Hoy en día nos inventamos es una psicosis
una cuestión que dice como una angustia social, no quiero hablar con nadie, como si fuera un universo que está en contra del individuo. Eso está pasando hoy en día, muchísimo. En el trabajo me he dado... Nos alejamos de la escuela del estoicismo, ¿no? Nos alejamos de esto porque hoy en día todos somos sujetos de derechos y de libertades y creemos que esos derechos y esas libertades son infinitos y que no se nos puede tocar en ninguna de nuestras esferas de la zona de confort. Y eso es bien interesante. Hay cosas en las que nosotros no tenemos injerencia y no podemos evitar y no podemos ser esos sujetos de cristal que todo les molesta y todo les ofende y que la policía de lo políticamente correcto y de la onda, para dónde va Vicente, para dónde va la gente. Eso no podemos caer en esa onda, ¿no? Somos la generación de lo irrompible, Juanca. Sí, eso es claro. Imagínese a alguien, un anoréxico, es un ejemplo que ya se ve en muchas partes. Una persona anoréxica siempre se va a ver pasada de peso, obesa, y va a llegar al punto de estar en un estado famélico y ya moribundo y va a sentirse gorda. Si no hay intervención por parte de un nutricionista y de un psiquiatra o un psicólogo, pues esa persona puede llegar a la muerte. Ahí en ese caso nos damos cuenta que hay una mala percepción del individuo sobre su propio ser. Pero ahora estamos alabando y apoyando al que se cree Superman, al que se cree perro, al que se cree vaca y al que se cree mujer y al que se cree, pues, como se quiera creer, apoyando y reforzando las malas percepciones que tienen sobre sí y deformando la concepción natural, lógica y científica de lo que es el ser humano. A ese punto hemos llegado de la estupidez humana. En el caso de las relaciones interpersonales, hay un caso muy interesante, está El estafador de Tinder, una película que está disponible creo que en Netflix. Un tipo que muestra mucho dinero, un tipo bastante atractivo para muchas mujeres, porque es un tipo que tiene pinta, de buen parecer y tiene mucho dinero. Entonces, muchas mujeres se contactaban con él y el hombre les llenaba de cuentos, les pedía prestada plata y él vivía como un rey a costa de tantas estafas. Entonces, esa es una de las partes negativas que tenemos en cuanto a las relaciones sociales. ¿Y qué más? ¿Qué más? Para no extenderme más. Entonces, el estudio. Antes decíamos únicamente lectura, pero nosotros tenemos los 5 sentidos. Hay gente que no puede leer como nosotros, hay gente que se le facilita más un video, una canción, una actividad, escribir. Entonces ya podemos por lo menos ver que hay diferentes modos de aprender y se está poniendo en práctica. Y a pesar, en este momento, a pesar de tener la información, como escribo en la columna, en la punta de los dedos, nada más acercarse al teclado, googlear cualquier tema, mucha gente se dedica a ver estupideces, a perder el tiempo y a llenar su vida de vacío, que produce a la final angustia, incertidumbre e inutiliza a una generación que no sabe ni siquiera si son hombres o mujeres. Así es, totalmente de acuerdo. Cito un punto muy importante que hay que mencionar que aprendí en el derecho, que una cosa son el derecho, perdón la redundancia, y otra cosa son los deberes. Existen derechos y deberes. Así como hay libertades, también las libertades de las otras personas también son fundamentales. ¿Qué sucede? Anteriormente, o sea, en la época en la que nos hallamos estamos viviendo en extremos, porque anteriormente estaba cohibido las libertades y ahora se están extralimitando de ellas mismas. Entonces, lo que está permitiendo que ocurra todo lo que estamos mencionando anteriormente. Entonces, es fundamental colocar límites en todos los aspectos que nos rodean en la sociedad y en la vida misma. De acuerdo, Ricardo. Yo digo, la libertad se convirtió en libertinaje y el individuo se despersonalizó a tal punto que se diluyó en un mar de estupidez.
Bueno, ese es un punto muy interesante y aprovecho este momento antes de dar curso a la siguiente columna para saludar a todos los miembros del grupo de médicos egresados de la Universidad Surcolombiana que reportaron sintonía en esta semana aquí en www.paideyareal.com. Somos la voz de lo irrompible. Un saludo especial al profesor Orlando Mosquera, que siempre reporta sintonía desde Neiva, Huila, Colombia. Seguimos al aire. Bueno, vamos a darle curso a la segunda columna. Vamos, Ricardo, lúcete con tu columna. ¿Cómo se titula? Cuéntanos. Muy buenas a todos los oyentes. Mi columna se titula Música e Historia. Uno de los recuerdos fundamentales que puedo hablar es de la música. Acerca de los años 50, en donde fue la génesis de muchos géneros musicales, el cual logró madurar en los años 80, considerando que la cúspide de todos los géneros musicales se encontraron fue en los años 80, toda vez que desde el rock hasta los géneros del vallenato fue la época de mayor esplendor. Si hoy quieres pensar en cualquier género musical o en el mejor artista de tu infancia, te darás cuenta que es en esa época en el cual sobresalió. Los géneros de reggae, la salsa, el rap, heavy, metal, baladas, bachata, vallenato, todos los géneros musicales que puedas pensar fueron su mayor esplendor en los años 80. Oye, Ricardo, dijo el comandante Hugo Chávez, dijo, un pajarito me contó, ¿qué tan cierto es que tú eres músico en tus ratos libres? Sí, me gusta muchísimo la música, toco el instrumento del bajo, tuve la oportunidad de mi menor edad estar con un grupo de amigos que tuvimos bandas musicales, comenzamos tocando el heavy metal, que fue el primer género, después pasamos al gothic metal y después pasamos al doom metal. Son los géneros que más nos gustaba a nosotros. Y pues todos eran muchachos del barrio que poco a poco cada quien comenzó a dedicarse a un instrumento en especial y logramos crear nuestra banda. La primera banda se llamó El Bensuor, la segunda se llamó Tears of the Black Rock y la última se llamó Soulless, que fue la banda pues donde más nos encontramos nuestro propio estilo musical. Oye, Juanca, ¿qué tú piensas? ¿Qué canción te trae a ti un recuerdo de esos 80s, 90s? Tú que ya eres un poco mayor aquí que este pequeño polluelo de aprendiz. En los momentos de los 80s, Jorge Barón estaba presentando en Auténtica, creo que era esa emisora en AM, Los Toreros Muertos. Ellos tenían varias canciones importantes. Mi Agüita Amarilla, de la cual hace poco sacaron una versión sinfónica, y es algo bien curioso. Es una letra que habla de algo bastante trivial, de la orina, pero lo habla de una manera tan sencilla y tan chistosa a la vez, que muestra todo el ciclo del agua y habla definitivamente, tú estás lavando la vajilla con mi agüita amarilla. Ese es un clásico. Si usted, estimado oyente, no sabe de qué canción estamos hablando, debe buscarla. Yo creo que sí, porque todos somos la generación de lo irrompible. ¿Quién no recuerda esas épocas de muchachos cuando para aprender a bailar nosotros, los criados en el altiplano cundiboyacense y los que habitamos el interior del país, no nacimos con las ondas musicales en nuestra sangre y en nuestros genes? Para aprender a bailar soltábamos caderas y pies con merengue. Eso era como lo más fácil, ¿no? Una de las Sí. cosas más interesantes que me trae los años 80, en el cual no viví, pero a ser apasionado en la música pude percatarme que nacieron muchos géneros musicales y todos esos géneros musicales coincidieron, su mayor esplendor fue en los años 80. Cualquier género que quieras pensar. Sí. Podemos pensar en Michael Jackson. Lo que dice Ricardo, sí, yo estoy totalmente de acuerdo.
Estoy todos los totalmente de géneros, acuerdo. cualquier género. Evolucionó la música y después de llegar a su cúspide, vimos que se fue degenerando y ahorita podemos escuchar a un tipo bostezando diciendo cosas inentendibles y un montón de borregos siguiéndolo. El gusto por la buena música se deformó y se está perdiendo. Totalmente de acuerdo. Sí, fue una época demasiado interesante. Desde la salsa fue la mejor época, coincidió con Héctor Lavoe, por ejemplo, en Colombia con el grupo Nietzsche, el grupo Fruco, Joe Arroyo, todos coincidieron en esa época. La mejor época del vallenato en la historia colombiana ha sido en esa época. Sí, vamos a hablar de corridos también en esa época, la ranchera también en esa época, o sea, cualquier género que le pueda gustar en esa época fue su mayor esplendor. No, son palabras mayores. ¿Quién de los que nos está escuchando jamás vio a su familia disfrutar de, perdón, eh, Pastor López? Pastor López. Los clásicos de la salsa brava. La música de nuestras épocas, que esos son épocas que dijo Juanca en su columna, todo tiempo pasado fue mejor, pero tenían sus letras con doble sentido y no trataban temas tan explícitos y eran buenas músicas, ¿no? Para bailar, para disfrutar, para divertirnos. Se tenía que pensar para hacer las letras, ahora nada más es sentir sus impulsos animales para escribir lo que está sintiendo. Vamos a saludar a esta hora de la noche, nos están reportando sintonía, en este preciso instante nos reportan sintonía de la Unidad de Servicios de Salud Hospital de Meissen, al sur de la ciudad. Un saludo especial, nos reportan sintonía del servicio de urgencias. Un abrazo para todos por allá, se les recuerda con cariño, aquí esto es La Voz de la Generación Irrompible y estamos en grabación y al aire. Juanca, Y ahora, John, cuéntame qué tenemos nosotros, qué percepción tienes tú de algo de los 80s y 90s que se haya perdido o haya evolucionado. En ese entonces todavía teníamos respeto a nuestros padres, aunque nosotros todos los seres humanos tenemos algo de trauma. En ese entonces lo superábamos con una rejoterapia o paloterapia y así teníamos que salir adelante, nos formábamos como personas resilientes, sabiendo que tendríamos problemas en ciertas situaciones, pero que teníamos que salir adelante. Es algo que para muchos fue un trauma terrible y para otros fue un motivo de ser mejores, un motivo para ser mejores. Es una de las cosas bonitas de los 80. Otra cosa bonita de los 80, la barriada, los amigos de la cuadra, salir a charlar, a jugar fútbol en la misma calle. Todo eso se perdió. Ahora, pues la gente va a los parques, cuando va muy poquita gente. Había más deporte en ese entonces, me parece. La actividad física era mucho más alta. Hoy en día, pues estamos mucho más lentos, se ralentizó absolutamente todo y hay mucha gente que se ha aislado de la sociedad con el pretexto de los traumas que le causaron los padres. Oye, sí, ese es un punto importante. Hay algo que yo pensé y me llamó mucho la atención, y es el tema de cómo ha evolucionado el acceso de las personas a la información y que esto ha llevado a que de alguna manera nos pongamos nosotros perezosos. ¿Perezosos en qué sentido? Perezosos en el sentido de que ya no nos gusta leer. Entonces de eso trata mi columna y si ustedes lo tienen a bien, me gustaría hacer lectura a la misma. Claro que sí.
Prosiga, querido hermano. Bueno, vamos pues a soltar aquí esta lectura, esta columna a la que voy a hacer lectura, se llama La lectura y sus ventajas, una era en la que el lector se ha convertido en una especie en vía de extinción. La lectura es una actividad fundamental para el desarrollo cognitivo, emocional y social de las personas. Sin embargo, en la actualidad, muchos niños y adultos jóvenes han perdido el interés por leer. Pensaría que las ventajas de la lectura vamos a tratarlas y analizarlas a continuación y trataremos de entender por qué las generaciones jóvenes no la practican. Las ventajas de la lectura son numerosas y variadas. En primer lugar, la lectura mejora significativamente la comprensión y la retención de la información. Al leer, las personas pueden absorber y procesar grandes cantidades de información de manera efectiva, lo que les permite desarrollar una perspectiva más amplia y profunda sobre los temas que les interesan. Además, la lectura también ayuda a mejorar la comprensión de los textos, la capacidad de análisis crítico y la habilidad de comunicarse de manera efectiva. En segundo lugar, la lectura es una actividad que puede ser muy relajante y terapéutica. Leer puede ser una forma de escapar del estrés y la ansiedad y puede ayudar a las personas a desarrollar una mayor conciencia de sí mismas y de su entorno. La lectura también puede ser una forma de conectarse con otros, ya que permite compartir experiencias y sentimientos con otros lectores. A pesar de las ventajas de la lectura, muchos niños y adultos jóvenes han perdido el interés por leer. Una de las principales razones es la sobrecarga de información y la falta de tiempo en la era digital. Las personas están expuestas a una gran cantidad de información y pueden sentir que no tienen el tiempo ni la energía para leer. Además, la lectura puede parecer una actividad aburrida y anticuada en comparación con las nuevas formas de entretenimiento y comunicación que están disponibles y son fácilmente accesibles. Por otra razón, por la que muchos jóvenes no leen es que no han encontrado un género o tema que les guste. La lectura es una actividad que requiere una conexión emocional y personal, por lo que es importante que las personas encuentren temas que les interesen y les permitan conectarse con los personajes y las historias. Sin embargo, muchos jóvenes no han encontrado un género o tema que les guste, lo que les hace sentir que la lectura no es una actividad que les apasione. Para concluir, quiero decirles que la lectura es una actividad fundamental para el desarrollo cognitivo, emocional y social de todos nosotros. Aunque hay muchas ventajas de la lectura, muchos niños y adultos jóvenes han perdido el interés por leer debido a la sobrecarga de información y la falta de tiempo, así como a la falta de conexión emocional y personal con los temas y géneros que les gustan. Es importante que los padres, educadores y líderes comunitarios trabajemos juntos para promover la lectura y hacer que sea una actividad atractiva y accesible para todos. Es mi palabra, es mi columna para el día de hoy y pues bueno, la dejamos a consideración de usted, señor oyente, y demás miembros de la mesa de trabajo para ver qué podemos aportar u opinar al respecto. Yo veo una cosa bien interesante. Nosotros tenemos un dicho que más sabe el diablo por viejo que por diablo. ¿Y qué es lo que hace más sabio a las personas viejas? Son las vivencias, son las experiencias. Y a través de la lectura podemos experimentar diferentes vivencias en tercera persona, en cuerpo ajeno, en caso de diferentes historias, diferentes cosas científicas, y eso es una experiencia a través de la lectura que va enriqueciendo a la persona, la va haciendo más sabia. Es un modo de adquirir realmente sabiduría y experiencia a través de la lectura de diferentes artículos y diferentes tipos de literatura. Y en cuanto a la efectividad de la lectura, pues nosotros leemos mucho más rápido de lo que podemos hablar. Entonces, la manera más
rápida para adquirir conocimiento, definitivamente es la lectura, a pesar de que tengamos videos, tengamos audios, pues definitivamente lo más rápido es la lectura. Y no solo lo más rápido, pensaría yo que lo más fácil y accesible. Levante la mano el que un libro impreso se le descargue, se le acabe la batería. Pues uno necesita luz para leer, pero ese no se descarga y no tiene ningún problema usted en devolverse y tratar de entender lo que dice. Entonces ese es un punto a favor de la lectura costumbre y por eso considero que es una especie en vía de extinción. Quien no lea solamente ha tenido una sola vida. ¿Qué sucede? Las doctrinas, los pensamientos han cambiado y transformado las generaciones y asimismo también han cambiado repúblicas, estados, naciones. Recordemos en la época, o que era uno de los elementos fundamentales que hizo que la Revolución Francesa pudiera existir, fue que en esa época coincidieron muchos pensamientos que hicieron que la transformación de la sociedad de esa época lograran sublevarse al poder monárquico que existía en ese momento y propusieran una forma de gobierno totalmente diferente. Recordemos que cuando vino la época del Imperio Romano y decae el Imperio Romano y comienzan a nacer las naciones, los países como por ejemplo los germánicos, los franceses y España, eran naciones que solamente estaban enfocados en la forma de gobierno de las monarquías, en el cual una persona natural era el Estado en sí. Y se decía que para que este poder tuviera validez, venía a través de Dios, el cual eligió un monarca y ese monarca gobierna un territorio determinado. Y cualquier hombre que haya decidido levantarse contra ese hombre, se estaría levantando contra Dios mismo. Entonces era una época en la cual estaban manipuladas todas las poblaciones europeas en que si lograran sublevarse a un monarca de ese momento, estaba contradiciendo la voluntad de Dios. Y recordemos que la Iglesia Católica tenía el poder absoluto bajo las voluntades, emociones y espiritualidad de todos los ciudadanos hablámoslo en este caso, en Europa. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nacen estos nuevos ilustrados, estos pensadores como por ejemplo John Locke, el conde de Montesquieu, que comenzaron a pensar que el poder debería ser dividido, de que el poder no solamente venía de un monarca, sino no de abajo hacia arriba, perdón, no de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, en donde había insistido pensamientos en la antigua Grecia de que el poder provenía del pueblo en el cual emanaba el poder público y por lo tanto esas ideas, esos pensamientos, los cuales se convirtieron en doctrina, en pensamientos transcritas en libros, se logró esparcir por todos los territorios unas nuevas ideas, unos nuevos pensamientos que dieron el nacimiento y fundaron la república y los estados que hoy existían. Y eso que se hizo a través de la lectura, a través del conocimiento, a través de la escritura. Entonces, para poder haber una revolución realmente en cualquier ámbito o cualquier esfera, sea médico, sea científico, la escritura es lo mejor que le puede ocurrir a la humanidad para poder superar las épocas en las cuales nosotros vivimos en los momentos. Oye, Juanca, en este punto voy a soltar una cuña, ¿sí? ¿Me Claro, dejas? claro que sí. Es el momento de que usted, querido oyente, se tome un tinto. Si se acabó el café en su casa, contacte a tusmandados.com. Ellos seguramente le solucionarán este mandado y cualquier otro que usted necesite. Somos www.paideyareal.com y esta es la voz de la generación irrompible. Recuerden, los adultos de los años 60, 70, 80 y 90 tenemos una voz y una perspectiva única que es importante compartir y recordar, porque debemos revivir y recordar los momentos más emblemáticos de la juventud de aquellos que crecieron en las décadas de los 60, 70, 80 y 90. Somos la voz de la generación irrompible. Sigue, Juanca.
Sí, también estaba pensando de esta importancia de la lectura y de la manera de conservar la información que tenemos hoy en día. En este momento estamos viviendo la época más frágil para la conservación del saber del ser humano. Antes se escribían los saberes en papiros, en pergaminos, en piedra. Hoy en día lo tenemos en ceros y unos. Hace poco tuvimos un evento muy bonito, un evento solar, que hizo que las auroras boreales se vieran en México. En 1856, si no estoy mal, pasó algo parecido, pero las auroras boreales se alcanzaron a ver hasta en Córdoba, Colombia. Y eso es muy bonito para la vista, pero en ese entonces estaba apenas saliendo los telégrafos. Los telégrafos se recargaron y explotaron mucho. Hubo una sobrecarga en la atmósfera y se dañaron. Hoy en día, nosotros tuvimos un evento solar muy importante que gracias a Dios no llegó a mayores, pero estuvimos muy cerca de un desastre grandísimo en cuanto a la información y en cuanto a lo que hemos evolucionado en formato digital. Toda esa información, la mayoría está escrita en ceros y unos y es importante dejarla en algún medio que perdure más. En este caso sería el libro. Yo te quiero contar que hay muchas entidades públicas que todavía siguen con el archivo en físico y definitivamente es un requerimiento por seguridad y por todo, porque al momento de fallar las redes de comunicación, los servidores, no se tiene acceso a la información y se corre el riesgo que se pierdan información crucial e importante en muchas cosas. Recuerdo todavía las primeras historias clínicas que nos tocaba hacer a mano y pasarlas a máquina. Era muy interesante, un ejercicio que hoy ya no se ve. Los muchachos hoy ya tienen un acceso inmediato a la información y ya pueden sacar el pollo del arroz con pollo accediendo a consultores de búsquedas y estas cosas. No se construye el conocimiento de manera puntual y exacta. Vamos pues a dejar tarea para nuestro próximo episodio en una semana. ¿Qué tarea dejamos, compañeros? Yo me adhiero a la columna de Ricardo, me pareció muy interesante ver el desarrollo de la música en esos tiempos y en las diferentes formas que existían en ese momento o existen todavía. El rock, cómo se multiplicó en diferentes ramas, cómo evolucionó el merengue, la salsa, tener historias de la Fania. Sería interesante. Oye, bien interesante. Yo voy a dejar de tarea, voy a invitar a esta mesa de trabajo más adelante a el maestro de la salsa, Celso Vargas Guarín, quien reportó sintonía el día de hoy, y voy a poner por aquí el saludo y a dejarle una tarea a él porque me llama muchísimo la atención. Él es un experto, un erudito en temas de música tropical y sería interesante. El maestro de la salsa, Celso Vargas Guarín, y nos saludó. Escuchemos a ver. Y un saludo para todo el panel que acompaña a esta hora a nuestro hermano del alma, nuestro gran amigo John Carlos Ángel, en ese maravilloso programa de La Voz de la Generación Irrompible. Claro que sí, somos esa generación de acero templado y pulido. Un saludo para todos los que están en este momento allí en la mesa de trabajo, desde la frontera más activa de América Latina, desde la ciudad de Cúcuta, en esta frontera colombo-venezolana. Celso Vargas Jr. les envía un abrazo y muchos éxitos a toda esa generación del siglo pasado, los 70, 80 y 90. Hombre, un saludo especial para Celso Vargas Guarín, Celso Vargas Jr.,
el maestro de la salsa que reportó sintonía desde Cúcuta, en la frontera más activa de Latinoamérica. Estamos en este momento retándolo a usted, maestro de la salsa, y reto aquí a uno de los miembros de nuestra mesa de trabajo a ver si somos capaces de tratar un ícono de la música tropical. Hablemos de Héctor Lavoe el próximo programa. Mi diario está interesante. Yo pienso que es una buena idea. Vamos a dejarles de tarea a los oyentes que nos sintonicen en nuestra señal. Estaremos poniendo a sonar alguito de rock en español. ¿Les parece? ¿Qué horario propone allá Juanca Castro para que suene rock en español en nuestra estación? Rock en español sería perfecto el jueves o viernes de 6 de la tarde a 9 de la noche, una franja de solo rock. Bueno, pues esta semana vamos a soltar de 6 de la tarde a 9 de la noche a partir de mañana. Escuchen allá en cabinas, compromiso, vamos a soltar de 6 a 9 a partir de esta semana, rock en español, y bueno, gocémonosla. Somos la generación irrompible y yo creo que con este vamos llegando al final, porque como diría el maestro, todo tiene su final. Estamos aquí. Al pie y al orden con nuestros oyentes, nos encontramos acá, se despiden de ustedes al otro lado del micrófono. ¿Quién se encuentra? Juan Carlos Castro. Aquí al lado en cabinas, Ricardo Robles. Y aquí su servidor, John Carlos Ángel Hernández, también conocido como Juan Latino, les saluda y les envía un triple abrazo fraternal a todos en este momento. Nos despedimos a esta hora y quédense en sintonía. Somos la voz de la generación irrompible. Y esto ha sido todo por hoy de parte de la mesa de trabajo. Les damos las gracias por acompañarnos hasta este momento. Gracias de verdad, un triple abrazo fraterno para todos y los esperamos la próxima semana en un nuevo episodio. Acompáñennos en www.paideyareal.com. Somos la voz de la generación irrompible.